Buenos días para todos. Agradecer al BBVA esta invitación, esta instancia, que creo que es importante en sí misma. Creo que esta iniciativa habla de un cambio del cual estamos todos participando. Un cambio que está participando el sector público y el sector privado, una vez más, como motor no solo de la economía, sino de los cambios en general. Y cuando marcas exitosas, asociadas en este caso al sistema financiero, toman esta decisión, obviamente hay una planificación, hay un estudio que seguramente alineen las conveniencias económicas, porque al fin y al cabo es un negocio, y en este caso las conveniencias económicas alineadas al bienestar del planeta y de los individuos. Y Uruguay hace muchísimos años que de alguna manera puso proa hacia un concepto que ya es una marca nuestra, que es Uruguay Natural. Hace más de 30 años el Uruguay decidió mirarse 360 y entender que hemos sido beneficiados por contar con un país con los recursos naturales, con los recursos hídricos, con nuestro clima, a pesar que estamos viviendo un cambio en todo el mundo y Uruguay no es ajeno. Yo recuerdo en el año 2010, leí un documento que me cautivó, que escribió Oscar Arias, expresidente de Costa Rica, que se llamaba Paz con la Naturaleza. Era un documento que hablaba de la foresta natural, del cuidado, que hacía un símil con el Tratado de Kioto, en el cual aquellos países que conservaran el bosque natural iban a ser premiados justamente por aquellos que de alguna manera hayan deforestado esos montes. Y esa paz con la naturaleza conceptualmente es lo que estamos viviendo y generando desde distintos sectores. En primer término, las políticas públicas. Si bien hace más de 30 años que el Uruguay se llamó a sí mismo natural, han habido aproximaciones sucesivas que culminaron con el rango de Ministerio de Ambiente durante este gobierno. Antes, la oficina encargada de la Dirección Nacional de Medio Ambiente no tenía el rango ministerial. Hoy se sientan en igualdad de condiciones todos los ministros y el ministro de Ambiente, como ahora les voy a contar, participa activamente de manera transversal en varias políticas públicas. Yo he tenido el privilegio de ver trabajar en conjunto al ministro de Ganadería, al ministro de Industria, a la ministra de Economía, al ministro de Relaciones Exteriores y al ministro de Medio Ambiente en conjunto, valorando y equilibrando las tensiones naturales. Les diría que si uno fuera a ver bandos, estaba el Ministerio de Economía a mitad de camino, el Ministerio de Ambiente de un lado y los ministerios productivos del otro. Esas tensiones naturales que hoy por suerte tienen un punto de encuentro, el cual vamos a comentar más adelante y seguramente es base para esta reunión. Además de la institucionalidad que funciona, que han generado una agenda de transformaciones, de cuidados por el cambio climático en conjunto, también hay una política pública de inversión en términos de cuidado ambiental y sostenibilidad. Abuelo de pájaro, las obras de saneamiento en más de 60 localidades del interior, más de 250 millones de dólares de inversión. El proyecto Arasatí, que es la obra más grande de suministro de agua potable en los últimos 100 años de nuestro país, que va a costar también en el entorno de 230 millones de dólares. Algo que quizá no se ha destacado mucho, pero para mí es bien importante cuando uno conoce los lugares, es el cierre de vertederos.
Uruguay, el gobierno nacional con las intendencias han aportado o están aportando mutuamente el cierre de, corregime Gerardo, 59 vertederos. Hay 70 más o menos, 59 van a ser cerrados en todo el país. Otras políticas públicas, y acá tengo a la presidenta de UTE que ha jugado un rol muy importante en este tema, es esta nueva movilidad eléctrica a la cual estamos tratando de apuntar y de estimular. Y obviamente, tanto en el extranjero como aquí, el ministro de Industria, Omar Paganini, ha hecho un esfuerzo muy grande por tratar de estimular y captar inversiones relativas al hidrógeno verde. ¿Por qué es posible todo esto? Porque quienes hemos sentido el cuidado del medio ambiente, bastante jóvenes, les voy a hacer una anécdota. Si tiene unos minutos, les voy a hacer una anécdota. En el año 2005, el Departamento de Estado me invitó a hacer un curso a Estados Unidos de un mes, agosto creo que del 2005. Y teníamos un abanico de temas para elegir, algunos relacionados al terrorismo, porque esa época estaba más en boga, y había un solo tema que era cuidado ambiental. Y yo elegí cuidado ambiental. Y me acuerdo llegar a Washington, en una casa donde estaban esperando todos los que organizaban, y cuando íbamos saludando, eran todos maestros, PhD, todos conservacionistas, y cuando me saluda la mujer que me recibe, me dice, el político, me dice. Era el único dirigente político entre todos conservacionistas y gente que se dedicaba de manera muy interesante alrededor del mundo. Tuvimos una semana juntos y al mes tenías que hacer una evaluación de esas jornadas. Entonces, cuando me tocó hablar, me acuerdo de un lugar muy lindo en Vermont, le dije, miren, el día que llegué, en vez de abrazarme, me empujaron. Una vez que un dirigente político se acerca a temas de conservación o de cuidado del medio ambiente, lo que tiene que hacer es abrazarlo, no empujarlo. Porque ahí es donde empieza el sistema político a permear las decisiones importantes que, como se dice comúnmente, el cuidado del medio ambiente, sobre todo las generaciones más veteranas, por suerte no con los jóvenes, no es una cuestión electoral o no era una cuestión electoral. Entonces, estribando en esto, estos procesos de sostenibilidad, de mitigación, de cuidado, de reconstrucción del ecosistema, son posibles primero porque, por suerte, tenemos una generación que es mucho más consciente del mundo en el cual vive. Para mí es mucho más generosa, además de que tiene mucha más información. Nosotros no le podemos echar la culpa a las 2 o 3 generaciones para arriba del agujero de la capa de ozono, no sabían ni que existía la capa de ozono. Ahora que sabemos que existe, que sabemos el daño, es deber de estas generaciones nuestras y las que vienen cuidarlo. Y además, y no menor, porque los gobernantes somos representantes de una visión mayoritaria del pueblo. Con lo cual, si no hay una conciencia ambiental previa en los gobernados, en los ciudadanos, es muy difícil que del Estado, del gobierno, por más voluntad que se tenga, cale, permee algunas conductas que hay que modificar. Y por eso yo me alegré mucho hace un par de años en las Naciones Unidas cuando empecé a escuchar discursos de distintos presidentes. Recuerdo el del presidente Duque de Colombia, que hacía una encendida defensa del cuidado del ecosistema y llamaba a los organismos multilaterales de crédito a que le presten atención financieramente a estas políticas de mediano y largo plazo que tenían una vocación de cuidado del medio ambiente. Para poder también llevar adelante estas políticas, tenemos que tener una sociedad en desarrollo y en crecimiento.
por lo general los lugares que tienen más nivel de pobreza son los que tienen, primero, menos recursos naturalmente para cuidar el ecosistema. Segundo, la propia sociedad tiene otros modos de conducta que llevan a no poder cuidar tanto el medio ambiente. Por lo cual es un deber, o entre los deberes que tiene un gobierno, es generar un desarrollo humano sostenible, suficiente, para poder avanzar en políticas de cuidado del medio ambiente. Y recién les comentaba lo de los discursos en las Naciones Unidas. Ustedes tienen hoy al ministro Matos, tienen a Paganini, me parece que tienen a Azucena, sé que la tienen porque ayer hablé con ella por este tema, y le va a explicar o contar más lo que algunos de ustedes ya están informados, que es el tema del bono ambiental. Ese bono ambiental del Uruguay es el primero en su especie en el mundo. Hay uno parecido en Chile, me parece. Y eso es lo que cataliza las políticas públicas, las cataliza y las impulsa. Porque todo esto que estamos tratando de hacer a nivel interno, si te das vuelta y para financiarte no conseguís estímulos para mejorar tus conductas, si da lo mismo no cumplir, por ejemplo, con los objetivos fijados en el Acuerdo de París, que no cumplirlos, no hay un estímulo ni para la sociedad ni para el gobierno. Me contaba Azucena que ayer en Estados Unidos, anteayer en Estados Unidos, se avanzó también en algunos proyectos importantes e interesantes que van en el mismo sentido para nuestro país. Y lo último, y no menor, o por lo menos para mí sustancial, no es solo la sostenibilidad del medio ambiente, o mejor dicho, para que exista la sostenibilidad en el medio ambiente, tiene que haber una sostenibilidad de políticas públicas. Cuando, por ejemplo, se trata de disposición final de residuos, hay dos frases que usan los angloparlantes, NIMB, not in my backyard, que es no en mi jardín, y eso habla que no me tiene la basura en cualquier lado, pero no cerca mío, y NIMT, not in my term, no en mi periodo de gobierno. Siempre la van y la patean para el que viene. Con lo cual, para hacerse cargo y desmitificar estos dos conceptos, tiene que ser una política a largo plazo. Imagínense que esta inversión en saneamiento que empieza ahora pero que debe continuar, el gobierno que viene dice no la continúo. Obviamente estoy hablando de algo que no va a suceder. Toda la inversión, todo el esfuerzo y obviamente la recuperación de la inversión por parte del privado fracasa. Entonces, no solo las políticas públicas, sino el sostén de las políticas públicas. ¿Y qué es el sostén de las políticas públicas? Ya casi repetimos como loros. La institucionalidad, la república y la democracia. Sin esa sostenibilidad, me permito decir que no estábamos esta mañana acá. Porque no hay inversor privado que ponga un pie o que arriesgue a invitar a sus clientes, invitar a su gente, es decir, el banco está para invertir en estos temas. ¿Por qué lo hace? Porque Uruguay asegura y asegurará la continuidad, la sostenibilidad de las leyes, de los contratos, de la separación de poderes, de la democracia, al fin y al cabo, de la República. Y es el nombre de ella que hoy, como Presidente de la República, me da gusto hablarles. Muchas gracias.